ese registro. Entonces, yo creo que la mayoría ya debe conocer, debe tenerla, es replicado en el WhatsApp para que ustedes la puedan llenar y hacer, colocar el sello de la facultad. Bueno, entonces, dicho esto, comienzo a hacer la presentación. Vamos a tratar de avanzar uh, no rápidamente, sino comprendiendo y, como siempre yo les digo, cuando no se entienda o quieren algún tipo de aclaración, pues me indican, me mandan al WhatsApp alguna consulta y usted va a ver o va a ser aclarada la consulta que tenga. A ver, teníamos que ver este tema de platea para 4 columnas. La idea es fundamentalmente dónde voy a usar esta platea para 4 columnas. Es bastante práctico en el sentido de que teniendo, imaginemos, un par de ejes de una edificación, fundamentalmente esta platea para 4 columnas me va a significar la realización para la caja de ascensor. Entonces, por lo general, vamos a tener algo como este dibujo, los ejes que pueda tener un determinado terreno común y corriente de una determinada vivienda. Y entonces, imaginemos que, bueno, acá pues está su garaje o alguna situación y que coloquemos acá podemos tener la caja de ascensor ya sea en este costado que estoy indicando con una cruz y al lado estarán seguramente las gradas o al revés. Eso ya depende del propio diseño, ¿cierto? Entonces esto va a ser algo así y vamos a tener que subir o el ingreso que sea por acá. Bueno, entonces, bueno, jóvenes, ya hasta ahí llegamos. Ahora bien, el dibujito que he hecho acá, ¿qué me significaría? La ejecución donde tengo que colocar, acá irá una columna seguramente, acá irá otra columna y por tanto las cargas van a ser diferentes, ¿cierto? Uno tiene que ver cómo va a colocar y cómo va a ubicar su estructura. Ya les digo, este es un esquema solamente, un dibujito en el cual muestro en planta cómo podría ser. Puede ser acá que haya columna o acá. Depende de las luces, depende del diseño. Intervienen varias variables para poder definir cómo lo vamos a hacer. Ahora, esto acá puede darse como no. Y por tanto, vamos a tener el siguiente concepto. Esta caja de ascensor, si me la dejan dibujar, voy a mostrar esquemáticamente cómo podemos hacer calcular y cómo vamos a diseñarla y calcular. En rigor, uno cuando hace en algún programa, seguramente ya va a poder colocar acá, ya sean las zapatitas y luego una pequeña platea. Vale decir, imaginariamente, estando ya a la cota de fundación, se va a colocar acá como una pequeña plateíta que va a ser la fundación de esta caja de ascensor. Entonces, para que ustedes se ubiquen cómo va a ser esa caja de ascensor, voy a hacer un pequeño esquema en el cual le voy a mostrar cómo tendríamos que tener nuestra caja de ascensor. Ahora ya hay una diversidad de cajas de ascensor, por tanto, hay que ver si va a tener motor en la parte baja o puede tener motor en la parte de arriba en el último piso. En general ya la exigencia ahora es en edificaciones de 5 niveles
ya tenemos que colocar una, una cajita de ascensor, ya tenemos que modernizar. Obviamente, por una casa de 3 pisos, olvídense, no se hace. También esta caja de este cimiento que estoy esquematizando se puede usar como cimiento para un tanque de agua, ¿cierto? Para decir, imagínense, voy a hacer un tanque de agua esquemáticamente visto de frente. Tenemos acá como una losa. Y para determinar algo facilito, imaginemos que vamos a tener una pequeña pendiente. Algo así. Y tendríamos nuestra pequeña losa de fundación. Obviamente que esto sería una solución tentativa, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque también si es bastante cuadrada, qué sé yo, entonces yo podría hacer, por ejemplo, como si fuera un tipo anillo. Vale decir, estamos teniendo las columnas con una cierta pequeña pendiente. Entonces podemos hacer como una zapata cosida. Acá, con una viga al medio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto podría venir con contorno, hacerlo como un anillo. Entonces, de esa manera yo puedo tener otro tipo de cimentaciones. Obviamente, como les digo, son propuestas que uno puede realizar y dependiendo de cómo es la forma de la estructura, uno le va a dar diferentes soluciones. Entonces, también se puede usar, como les digo, para el caso de el tanque de agua, que podría ser como una losita, si son en realidad 4 columnas y se las bien facilitas, teniendo algo así, bien sencillo, bien cuadrado. Y entonces nuestro tanque de agua puede ser acá. Entonces todo es posible realizar. Acá colocamos unas vigas para rigidizar la estructura. Y acá arriba colocamos, tendremos el agua a un cierto nivel, ¿no? De esta manera. Entonces es una manera también de poder resolver. Pero en nuestra caja de ascensor, ¿cómo lo vamos a encarar? La caja de ascensor, como les decía acá, es algo más sencillo. Imaginemos que tenemos que hacer una pequeña fundación. Entonces sería el cimiento y
la parte superior, para que usted tenga una mejor clara idea. Acá en la parte superior este es como si fuera una viga. Y esto va a ser como un hueco. Ahora se entiende. Entonces acá yo voy a colocar las columnas que ven acá, 1, 2, 3, 4. Entonces esas columnas, por ejemplo, puedo colocarlas acá y las voy a amarrar con esta viga. Es una viga perimetral que hacemos trabajar en conjunto a las 4 columnas, por eso las amarro con esta viga. Y acá tendríamos esta columna de esta manera, ¿no? Algo así. Lo mismo acá. Tendríamos algo así. Obviamente que las columnas no necesariamente tienen que ser similares, ¿no? Pueden ser de acuerdo a las cargas diferentes. ¿Por qué? Porque estas estarían más carga, con mayor carga, estas de acá adelante a casi nada. Entonces ya depende de eso, de las cargas que estaríamos transmitiendo por cada columna. Entonces, como se dan cuenta, esta sería esquemáticamente nuestra cimiento. Entonces, de cada uno de ellos, acá tendríamos que transmitir una carga con momentos que no tienen por qué ser las mismas cargas ni tampoco los mismos momentos. Eso ya viene de la superestructura que estamos diseñando. O sea, si es un edificio de 5 pisos, las cargas serán muy diferentes a un edificio de 10 pisos. Entonces, cada uno de ellos tendrá diferente situación. Ahora, esquemáticamente, para hacer un corte y que entendamos el esquema que estoy realizando, voy a hacer un corte acá. Entonces, ese corte, ¿qué nos va a mostrar? Ese corte, en rigor, vamos a ver cómo es, cómo vamos a hacer esa viga y unir a las columnas. Entonces, esquemáticamente, el corte vendría a ser algo así. Lo voy a hacer con una sola línea. Estoy cortando. Estamos viendo esta línea. Y voy a colocar acá la viga, que va a estar esta otra viga. Va a tener una pequeña pendiente. Este es el hueco. Este es el hueco. Entonces, como las cargas son diferentes, podemos tener algo así. Acá, ¿no? Y vista hacia el fondo, tendríamos acá las columnas en este sentido. Entonces, llamaremos viga a este elemento que lo voy a achurar con rojo, que es el que está amasando. Fíjense, idealizando, estoy amasando a las columnas. Esta es esta viga y esta. Entonces le llamaremos como viga.
Y lo mismo al otro lado. Entonces tendríamos esas serían las vigas. Ahora, estos volados vendrían a ser justamente como volados como losas en volado, como hemos visto en las zapatas para 2 columnas. Igual tenemos que tener acá estos volados que están empotradas en las vigas. Y esta parte de acá al medio es una losa que está empotrada. Vamos a dibujar de otro color. Y esta va a ser una losa que estaría empotrada en la viga. Entonces, estos volados, este vendría a ser, coloquemos con nombre, este le llamaremos viga. Esta línea que ven acá vendría a ser esta línea que estamos acá. Entonces, estas serían las 2 vigas. Este sería el volado. Llamaremos con volado como volado. Estos serían como volados. Y este vendría a ser una losa. Entonces eso tenemos que, la idea es que tengamos como reacción del suelo, en general, una carga uniformemente repartida. Para ello, tenemos que calcular el centro de presiones de las cargas verticales. Esta carga es, colocamos acá, de hacer las de reacción. Entonces, tengo esta carga repartida y acá yo voy a tener, por ejemplo, una carga P1, una carga P2, una carga P3 y esta carga P4. Puedo tener momentos en cada sentido. Entonces, momento en la dirección, si colocamos un sistema de coordenados, por ejemplo, coloquemos de esta manera mi sistema de coordenados. Llamaremos este el eje X, este el eje Y, y podemos decir Z para abajo. ¿No? Entonces, eso ya depende del sistema de coordenadas que uno adopta. Y por tanto, la idea es que vamos a tener las luces, ¿cierto? ¿A qué me refiero con las luces? Usted va a tener siempre estas distancias como dato. La longitud entre ejes de columna y también esta longitud entre ejes de columna. Quiere decir que esas distancias no se pueden modificar. Podemos llamar, quieren L1 y L2. Entonces tengo esas distancias. Acá, por ejemplo, y tengo esta distancia también entre todas las cargas. Llamemos L1 y llamemos L2. Entonces la idea es tratar de justamente obtener una resultante. Esa resultante va a estar actuando
en algún punto de la planta del cimiento, que lo voy a representar con un vector en color azul, que de alguna manera estaría actuando en algún punto. ¿Cierto? Entonces, este vector y su ubicación con respecto a estas ejes coordenados es lo que tenemos que analizar. ¿Para qué es esa situación? Es para que este vector que estoy considerando, que va a actuar acá, voy a tener todas las coordenadas de esta resultante, ¿cierto? Y con respecto, como hemos hecho en las zapatas, para dos columnas, hemos ubicado el centro de presiones con el centro de gravedad de la losa, que en este caso va a ser toda la planta. Entonces, de esa manera vamos a poder analizar y poder valorar, no necesariamente con un software, sino de forma manual, de forma con planillas Excel, con los conocimientos de isostáticas, de hiperestáticas y también, bueno, el hormigón armado lo vamos a dejar ahí porque yo sé que todavía no siguen llevando hormigón armado, pero el concepto es lo que interesa. Ok, ¿qué es lo que estoy mostrando acá en la figura? Dicho de eso, fíjense los pasos a seguir para calcular la presión al terreno y verificar con la presión que tengamos como resistencia del terreno que hemos obtenido a través del ensayo SPT. Tengo, fíjense acá, una platea de dimensiones B de largo o ancho si usted quiere y L de la otra longitud. Y tengo unas columnas, 4 columnas, las cuales tienen diferentes cargas. Entonces, mi idea es hallar la posición de la resultante de estas 4 cargas con todas sus solicitaciones, vale decir, momentos, vale decir, la carga normal. Tenemos una cierta geometría y hallar las coordenadas con respecto a un eje global, la posición de R. Puede ser también una platea algo bastante particular, como ven en la figura derecha, donde tengo entradas. Por alguna razón, para poder simplemente estimar una mejor ubicación del punto R. ¿Qué me representa el gráfico en color azul? El gráfico en color azul va a ser como un núcleo y dentro del gráfico en color azul está el núcleo central de inercia, ¿cierto? Eso ustedes ya han estudiado en resistencias materiales cómo valorar este núcleo central de inercia de una columna, por ejemplo, que está en flexo-compresión, ¿cierto? Yo tengo una columnita y hagamos acá un pequeño esquema. Como hemos visto, puedo tener acá su eje y la carga que está actuando de la columna a una distancia E. Entonces, este mismo sistema yo puedo colocar, en nuestro caso, ¿qué es lo que voy a ver? En nuestro caso, lo que vamos a ver, si digamos es una sección vista en planta, algo rectangular, yo tengo los ejes coordenados o ejes baricéntricos que pasan por su centro de gravedad y puedo dibujar el núcleo central de inercia. Me interesa el valor de esta excentricidad, me interesa dónde va a estar ubicada esta carga N, por ejemplo, por acá. Entonces, vamos a tener un estado de
presiones, que puede ser un diagrama, pongámosle de esta forma, parabólico, como un trapecio, ¿cierto? Debido a que esta porción está la resultante. Si estuviera en el borde, podría ser rectangular. Bueno, entonces, lo que nos interesa, este núcleo central de inercia, es el lugar que tenemos que saber calcular y saber determinar el núcleo central de inercia, que en resistencias materiales usted estudia. Entonces, la idea es que ver dónde está ubicada la resultante con relación a el núcleo central de inercia de esta plantita. Es algo parecido. Entonces, acá lo que estamos haciendo paso a paso, primero calculamos la sumatoria de las fuerzas verticales. Si tengo una sección rectangular, como vemos acá, L y B, entonces el centro de gravedad de esa área es rectangular, va a estar a L medios y a B medios, ¿no? Entonces le llamamos Y sub G, en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Y sub G, X sub G sería en realidad, y hallamos la posición del centro de gravedad. Segundo punto, tomamos momentos con respecto a unos ejes baricéntricos. A ver, para que comprendamos lo que queremos hacer. Imaginemos que esta es una columna y acá está la otra columna. Entonces estas distancias, si queremos, llamaremos L1 y esta distancia L2. Acá está L2 y L1. Entonces voy a colocar un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, acá, X y Y. Todo lo que está haciendo es justamente, primeramente, es hallar la resultante, como ven acá. Luego, en el caso que ya tenemos la platea, sé que su centro de gravedad de esa platea va a estar a la mitad de cada dimensión. Ubicamos dónde está el centro de presiones, vale decir, como yo tengo acá, por ejemplo, la carga P1, acá la carga P2, acá la carga P3, acá la carga P4. Entonces, tomando momentos con respecto al eje X, digamos, o con respecto al eje Y, voy a obtener una distancia que va a ser el X sub R y el Y sub R. Vale decir, de alguna manera, con esos momentos obtengo, por ejemplo, acá coloquemos algo así. Con esta ecuación hallo el XR, que vendría a ser esta distancia, y determino el Y sub R. Entonces estoy teniendo el punto donde está la resultante. Ahora, el centro de gravedad
Imaginemos esta figura rectangular va a ser, si unimos, entonces acá tengo el centro de gravedad, esta sería, por ejemplo, la distancia y sub g, y esta sería el x sub g y ese sería el y sub g, ¿no? Entonces, las e, que son las excentricidades, nos representaría, colocamos con calculador, este valor este es el valor de e sub x y este valor sería e sub y. Coloca en valor absoluto porque puede ser para abajo o para arriba, ¿no? Entonces lo que está hallando, en este caso, estas excentricidades, y con la ecuación que nosotros conocemos, podemos, esta es la ecuación general, la reacción divide el área, el momento en x por y sobre el momento en s respecto al eje x, el momento en y por x respecto al momento en s con respecto al eje y. Los momentos, como van a ser, es el producto de la resultante por la excentricidad. El momento en y va a ser la resultante por la excentricidad en la dirección x. Entonces calculamos las presiones que se ejercen en los 4 puntos. Y verificamos si estas presiones son menores que tienen que ser en realidad menores que la presión del terreno que obtenemos con el ensayo SPT. Entonces, esta es una metodología con la cual uno puede calcular tranquilamente las presiones en los 4 puntos, calcular las excentricidades y usamos la ecuación que conocemos de cálculo de presión al suelo en los 4 puntos. Bueno, ese sería el método. Veamos entonces un ejemplo rápidamente para poder entender el concepto de lo que estamos realizando. Voy a colocar acá los datos. ¿Qué datos tenemos? La carga P1, P3, P2, P4, 250 kilonewtons, 200 kilonewtons, P3 320, P4 220. Los coeficientes de mayoración de solicitaciones, los coeficientes de minoración de las resistencias, ¿no? En este caso estamos diciendo vamos a usar columnas de 20 por 20, las luces van a ser de 3.20, pues vamos a hacer iguales. La profundidad de fundación, vamos a introducirlos a 1.20. El peso básico del terreno va a ser a 17 kilómetros cúbicos. En el terreno en esta cota, a 1.20 profundidad, tengo una resistencia de 90 kilonewtons por metro cuadrado, o 0,9 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, vista en planta, sería esta la figurita. Voy a copiar la figura para que vayamos entendiendo cómo estamos realizando. A ver, tengo cómo es. Tenemos algo así.
Entonces ha llamado P1, P2, acá está, P1, P2, P3, P4. La luz es 320. Entonces estamos llamando a este P1, P2, P3 y P4. Sus luces, en este caso, estamos haciendo desde un punto de vista sencillo. Esto es 320 y esto es 320. ¿No? Hasta ahí estamos bien. Ahora, calculemos directamente la resultante. Primero, acá vamos a poner el cálculo de la resultante. Tienes estos datos y esquemáticamente, a ver, vamos a hacer esquemáticamente, vamos a tener el terreno. Que estaría una estructura. Todavía no tener las dimensiones, así que esquemáticamente solamente estoy realizando pues algo así. Y esta sería la profundidad de fundación. Acá está lo que queremos diseñar, la pequeña losa o platea. Entonces, la resultante ahí tienen la resultante, que es la sumatoria de todas las cargas, como hemos visto. Sumatoria de las cargas P sub I y tengo el valor, 990. Luego, ¿qué hago? Voy a colocar un sistema de ejes coordenados. Coloco en color azul mi sistema de ejes coordenados. Acá el eje Y acá el eje X. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tomo momento con respecto al eje X. Entonces, fíjense, momento con respecto al eje X. Y tengo de incógnita, tengo P1, P2, y tengo que va a ser igual a EDI por la distancia Y. ¿No? Y obtengo con el momento en el eje X el valor de Y, la ubicación de su centro de presión. Vamos a llamar C sub P porque es donde actúa la resultante. Luego tomamos momento con respecto al eje Y. Fíjense, acá hemos tomado momento con respecto al eje X. Lo mismo vamos a hacer con respecto al eje Y. Entonces, con este momento con respecto al eje Y, en este sentido, con respecto a este eje, me va a dar la distancia X del centro de presión.
Entonces, con eso hemos hallado la posición donde se encuentra la resultante. En nuestro caso, ¿cómo son nuestras cargas? P1 es 250, P2 es 200, P3 es 320 y P4 220. La resultante, por lo general, tiende a irse a donde están las mayores cargas. En este caso, entonces vamos a colocar esta distancia nos da los valores. Acá tengo el valor de 1.36 y 1.45. Anotemos. Entonces, este es 1.45 y esto es 1.36. Entonces, el Y sub G es 1, esto es 320, la mitad es de 320, 1.70 y 1.8, ¿no? 1.6. Entonces un poquito menos del centro para acá abajo. Más por acá más o menos. Y el Y sub G es 1.36. Es un poquito también, si este es 1.6, 1.3. Más o menos vamos a tenerlo, vamos a hacerlo bien exagerado. Entonces esta distancia vamos a llamar esta distancia sería el Y sub G, C sub P, y esta distancia sería la distancia X, C sub P. Entonces tenemos que en este punto estaría ubicada el centro de presiones, ¿no? Ahora, entonces hemos hallado ese punto donde se encuentra la resultante. Ahora, para calcular la superficie de la losa, se recomienda, primeramente, vamos a considerar un espesor de losa de 30 centímetros, es losa de fundación. Y vamos a llamar una resistencia útil, vale decir, segundo punto, en el que hemos hallado las coordenadas donde se encuentra la resultante. En las ecuaciones de los momentos pueden entrar también si hay momentos, obviamente que se introducen los momentos, ¿no? Pero obviamente que acá estamos con cargas normales que son más predominantes. Entonces no hay problema, se introduce en la sumatoria de los momentos con respecto al eje X. Si hay momentos en cada columna, pues se introducen los momentos. Eso tiene que estar, por isostáticas se introducirán. Entonces este es el primer punto. El segundo punto, tenemos que hallar, como yo tengo que hallar el área en planta de la losa, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a llamar una resistencia del terreno útil. Bueno, ¿y a qué se refiere? Bueno, fíjense acá, le voy a restar a la resistencia del terreno el peso de la losa, ¿cierto? Que es 24, es 2,4 por 0,3. Este está mal, por si acaso. Entonces, a la resistencia del terreno le resto el gamma del hormigón por el espesor de la losa. Estamos asumiendo 30 centímetros. Entonces 0,30.
Y además, acá hay un suelo y por tanto ese suelo también le quitamos. Entonces le vamos a restar menos el gamma del terreno porque hemos excavado, ¿cierto? Y al excavar hemos sacado una cierta cantidad de suelo. Entonces esa cantidad de suelo, por el momento, hay que quitarle. Y entonces por la altura de fundación. Ahora, tengo con esta resistencia, voy a sacar el área. ¿Bajo qué concepto? La resistencia del terreno útil va a ser igual a la resultante de las cargas dividido el área. Entonces acá despejamos el área que va a dar en tantos metros cuadrados. No, ahí está. Tengo el área, la resistencia dividido la resistencia útil, es decir, minorada, y tenemos que va a darme el área de 15,87 y adoptamos como el área, quiero que sea cuadrada, la losa. Entonces, vamos a colocar L va a ser igual a la raíz cuadrada de A. Vamos a tener una losa cuadrada. Esta mide 4 metros. El cálculo me da 3,98. Me voy directamente a un valor entero. Y estamos yéndonos al valor mayor, 0,4 metros. Ahora, acá es donde tenemos que pensar cómo vamos a hacer para coincidir el centro de presiones con el centro de gravedad. ¿Para qué? Para tener una reacción del suelo uniforme. Como hemos dicho, yo estoy estimando que tengo que tener esta forma de reacción del suelo con base en que estoy ubicando la resultante con el centro de gravedad de la losa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para poder ubicar vamos a ubicar una losa? Tengo este dato. Entonces voy a dibujar en color verde acá una losa y que vamos a hacer lo siguiente. Para que se fijen. En forma figurativa. Va a ser esta longitud. Son 4 metros. ¿No? Estos son los 4 metros. Ahora, ¿qué es lo que hago para poder centrar? Voy a indicar lo siguiente. Como yo tengo esta distancia, conocemos que es 4 metros, pero no conocemos estas distancias que vamos a llamar esta distancia del eje al borde, vamos a llamar L1, este vamos a llamar L2, este vamos a llamar L3 y este vamos a llamar L4. Entonces, L1', L'2, L'3 y L'4. ¿No? Y hacemos coincidir lo siguiente.
Vamos a esquematizar y vamos a notar que esta distancia llamaremos L medios. Esta distancia también llamaremos L medios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Voy a hacer coincidir su centro de gravedad de la losa, un poquito chiquito, con el centro de presión. Entonces, por esto estoy llamando a esta distancia L medios, de acá hasta acá L medios, y lo mismo en este sentido. Esta distancia será L medios, y esta distancia será L medios. Entonces voy a escribir con base en con esta gráfica, con base en esta gráfica, voy a escribir las ecuaciones que me va a permitir determinar, como yo ya tengo de dato que L tiene que medir 4 metros, ¿no? L mide 4 metros, pero no sé cuánto vale L'1, L'2, L'3 y L'4. Entonces, ¿qué voy a escribir? Vayamos a plantear 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Por ejemplo, acá abajo tengo L medios, que va a la distancia desde el borde L1 y la distancia X sub P. Entonces, planteamos L medios es igual a ¿qué? A L'1 más la distancia X del centro de presiones, que son distancias que ya conozco, ¿no? X del centro de presiones decíamos que era 1,36. Y luego desde esta distancia hasta el otro extremo. El otro L medios va a ser igual. Entonces esta distancia va a ser, conocemos que entre ejes vale 3,2. Si yo les resto X sub P a 3,2, entonces voy a tener la longitud que me falta conocer de acá hasta el borde, ¿no? Entonces va a ser 3,2 menos X sub P. Entonces 3,2 menos X sub P es la distancia de acá hasta la línea color rojo. Y a eso le sumo más L'3, ¿no? Entonces tenemos en este sentido. En sentido ahora vertical, de acá abajo, L medios va a ser L4 más Y sub P. Entonces, L medios va a ser igual. Tengo L'4 que no conozco, más Y C sub P. Y de acá para arriba, le voy a restar a 3,2 el Y sub P. Hacemos lo mismo que la anterior ecuación. L sobre 2 va a ser igual a 3,2 menos Y C sub P más, ¿cuánto va acá arriba? L'2.
L'2. Entonces, como verán, acá tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Estoy buscando esta distancia del eje hasta el borde de la losa. Del eje hasta el borde de la losa. L'1, L'2, L'3. Bueno, entonces de acá de estas ecuaciones, como tengo el valor de L partido por 2 sería 2, y X supe conozco, entonces de acá voy a obtener L'1. De esta ecuación también tengo 3,2, X supe conocemos porque vale 1,36, por tanto puedo calcular L'3. Y así sucesivamente determino las incógnitas, las longitudes L'. ¿No? Ahí están. Entonces he determinado, ahí está acá, ven en la figurita o en la figura, las longitudes L'4, L'2, L'3 y L'1. Fíjense los valores, la longitud mayor es L'4, 0,64, L'1, L'2, 0,16, es bien pequeñito. Nuestras longitudes son acá, este es L'4, L'1, L'2, L'3 y L'4, ¿no? Entonces ahí está el dibujito donde tenemos ya las dimensiones. Quiere decir que ahora con esto lo que he hecho es ubicar las longitudes, en nuestro caso, acá este sería, de acuerdo a nuestros resultados, 0,64, L'3, aquí me llama L'3, L'1, 0,64, L'3 es el otro lado, que vendría a ser L'2, ¿dónde está? L'2, 0,16, 0,16, L'4 vale abajo, abajo, 0,55, a ver, ¿cuál hemos llamado L'3? Ah, L'3, ya. L'3 es 0,55. Y el otro valor es 0,25 metros, ¿no? Entonces tenemos L1, L2, L3, L3 vale 0,16, L'4 vale 0,55 y L'2 vale 0,25, ¿no? Entonces acá tenemos ya las longitudes bien claritas, como tiene que ser. Hasta ahí hemos hallado geométricamente en planta, hemos hecho coincidir el centro de presiones con el centro de gravedad de la losa en planta. Ahora, el cálculo de la losa central, o sea, quiere decir que voy a dibujar esquemáticamente, ahora ya un poco más claro, con lo que tenemos y podamos comprender.
Entonces acá tenemos la columna. Aquí hemos hecho de manera que hacerlo rápido. Ok, entonces tenemos estas longitudes. Que nos dan de dato que vienen de la estructura superior. Este es 3,2, 3,2, ¿no? Y lo que hemos hecho es la losa, considerar que tenemos nuestros centros de presiones, era más o menos por acá. Y hemos centrado todo con respecto a este punto. Entonces, tenemos algo así. Este es 4 metros. Este es 4 metros. Este es 4 metros. Entonces hemos hecho coincidir su centro de gravedad de la losa en color verde con el centro de presión, ¿no? Hasta ahí hemos hecho. Ahora, tenemos que, para poder valorar, como llamamos acá, cálculo de la losa central. Entonces esto, punto 3, en el punto 3, acá hemos visto el punto 2, el punto 3 es losa central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A las columnas, idealmente, voy a unir con unas vigas que estoy dibujando en color azul. Asumiendo que van a estar amarrando a las columnas las vigas. Está. Estas serían las vigas que van a tener 5 centímetros más al ancho de las columnas. Entonces, esta área vendría a ser la losa esta losa como si fuera de techo. Como tenemos determinado este valor de la sección útil, hemos determinado, entonces esa va a ser la carga con la que vamos a calcular la losa. Esta losa vamos a idealizar, se la puede calcular como la losa que con lo que ustedes están viendo, tal vez en hormigón armado más adelante, se calcula con carga uniformemente repartida como losas empotradas.
Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular acá? Puedo calcular el momento de empotramiento X, el momento de empotramiento la dirección Y, ¿no? Y también puedo calcular acá los momentos máximos en la dirección X y el momento máximo en la dirección Y. Para tener las cargas de manera tal que voy a tener esto como si fuera una losa con carga uniformemente repartida. ¿Cuál es la carga Q que va a estar actuando? La carga Q va a ser igual a la tensión del terreno que hemos dicho útil como carga. Unidades kilonewton metro cuadrado. Entonces no hay problema. Y para verificar desde un punto de vista desfavorable, podemos también calcular las reacciones como losa simplemente articulada. Entonces va a obtener acá, aunque acá van a ser las mismas reacciones, puedo obtener la reacción acá, como cargas que van a actuar sobre la viga, pero como les digo, eso ya es para tenerlo. En este caso, hay que ver si vamos a armar en dos direcciones, porque no necesariamente las losas son cuadradas, ¿no? Hay las cajas de ascensor, en algunos casos son rectangulares. Entonces, en ese caso ya no se puede armar, al ser rectangular, ya no se calcula como losa, sino se calcula con el momento en la mayor dirección. Por ejemplo, considerar una viga unitaria, ¿no? Y calculamos como una viga empotrada en este sentido. Entonces hay que ver, de acuerdo a las dimensiones de su losa, si lo voy a calcular como losa armada en dos direcciones o como losa armada en una dirección. Eso depende de las dimensiones de su proyecto. Entonces, con los momentos, acá calculamos el momento flector. Fíjense, hay recomendaciones que puedo usar la reacción útil por la luz al cuadrado dividido 30, la luz L1, que vendría a ser esta la luz que se tiene desde el punto de vista más desfavorable, el 3,2, ¿no? Entonces acá sería el 3,2 y calculamos la armadura mu con el momento por B por D. Como hemos dicho, el espesor de la losa va a ser 30. Le doy un revestimiento de 5 centímetros, calculo el D y por tanto calculamos el mu, el W y la armadura. Entonces acá tranquilamente con el momento, con los momentos máximos acá, tengo acá el momento máximo en la dirección X y el momento máximo en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos acá la armadura, mu, que va a ser igual al momento mayorado. Acuérdense que este momento tiene que ser mayorado, dividido B por D al cuadrado por el FCD. Bueno, este es hormigón armado. Entonces, hasta acá vamos a ver lo del cálculo. Entonces, hasta acá hemos calculado la geometría y con estas ecuaciones que ya hemos visto, calculamos W y con W voy a calcular la fuerza mecánica y con esta fuerza mecánica calculo la armadura. Ahora, esta armadura, acuérdense que vamos a calcular tantos centímetros cuadrados por metro, ¿no? Entonces la armadura por metro que se calcula de la losa.
Ahí está, de cada uno calculamos ahora el voladizo. Ok, tengo 10.30. Acá vamos a parar un momentito. Entonces hemos calculado la losa y luego calculamos la, la, los volados, ¿cierto? Vamos a ver los volados y finalmente las vigas. Entonces, ¿todo ello para qué? Para llegar a tener algo así. Fíjense en planta, la losa, las vigas y los volados, ¿no? Entonces, hagamos 15 minutitos de descanso. Dígame. Inge, perdón, buenos días. Buen día. Inge, eh, el- cuando nos explicaba de las No te escucho bien. A P1, ver, acércate un P2, ¿no? poquito. Y una vez he visto en el alto una construcción del ascensor que eran ¿Ya? muros corridos. Entonces, el procedimiento llegaría a ser lo mismo. En vez de tener Lo P1, han P2, modelado P3, como P4, muro por se reduciría solamente a tener P1, P2 y P3 de acuerdo a cada muro. Lo puedes, a ver, ahí lo siguiente, lo que usted me está diciendo, yo acá estoy hablando de columnas. Y lo que usted ha debido ver en la obra, en algunas obras, en vez de columnas, hacen pantallas de hormigón, ¿cierto? Entonces, estas pantallas son como vigas pared. A ver, ¿cómo podemos indicar? Entonces, va a ser un elemento como si fuera algo así, podemos modelar, donde este es un muro de hormigón armado, con una pequeña pared que se puede colocar en toda la caja de ascensor. Entonces se puede calcular como si fuera una viga de gran altura, pero el cálculo ya no va bajo la teoría de Navier, por si acaso. Acá ya es otra manera de calcular las tensiones y los esfuerzos acá, porque ya la teoría de Navier-Bresse ya no va. Entonces se puede colocar esto, se puede calcular la pantallita como una viga pared. Es un elemento estructural, ya es diferente. Entonces eso seguramente en hormigón armado tendrían que ver con mayor detalle. Yo les estoy mostrando algo mucho más sencillo para el cálculo, porque entrar a calcular muro-pared se puede hacer, pero ustedes no han visto ese cálculo y tampoco ya no se cumpliría la teoría de Navier, por si acaso. ¿No? Lo que usted me dice, estoy de acuerdo, hacen así. O colocan directamente una pantalla de hormigón armado, ¿no? Como una caja. Sí es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener la Gracias, ingeniero. presentación. Hagamos 15 minutitos y volvemos, por favor, a 11 menos cuarto para continuar y acabar con este tema de la caja de ascensor. Bueno, Está bien, ingeniero. gracias. Ahorita hay 39 alumnos, bueno, 38. Me alegro.